Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Michel Audin. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti. Soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Bienvenida, querida mujer, gracias por estar aquí, gracias una vez más por estar brillando y gracias por permitirme acompañarte. Hoy, como te prometí, estamos con alguien muy especial, estamos con Michel Audin, que es una gran persona, un gran profesional y lleva toda su vida dedicada a la maternidad. Quiero compartirte, antes de darle paso, antes de hacerle la entrevista, una breve trayectoria de su vida, su gran vida. Michel nació en 1930 en un pueblecito de Francia y su madre comentó que el día que nació él fue el día más feliz de su vida. Nació de una forma rápida y dedicó su vida a estudiar. Estudió para ser cirujano y desde el año 1962 a 1985, Michel Audin se encargó de la maternidad de Pithiviers. Pithiviers fue un espacio de nacimiento respetuoso, realizó una transformación y allí acompañó a más de 15.000 nacimientos, aunque muchos de ellos, como él dice, no estuvo presencialmente, sí estaba atento. Y bueno, vamos a hablar ahora con él un poquito de toda esta trayectoria. Michel ha escrito numerosos libros, 15 libros traducidos a varios idiomas y actualmente vive en Londres. En el año 85 se desplazó a Londres y allí ha creado el Primal Health Research, donde hacen unas labores de investigación profunda y generan artículos de importancia y relevantes en el mundo de la maternidad. En el año 1977, Michel escribió 2 artículos muy importantes que están relacionados con la lactancia materna. En estos artículos se expone de una manera clara y concisa y cientificada la importancia de los primeros momentos del nacimiento del bebé en contacto con su madre y esa impronta que genera la lactancia materna, el poner al bebé en el pecho después de más de 10.000 años de creencias de otro tipo, se hizo tangible con esta cientificación. Bienvenido, Michel, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por concedernos esta entrevista y, bueno, darte la bienvenida. Bienvenido a este espacio donde hay miles de mujeres distribuidas por todo el mundo que te están escuchando, mujeres embarazadas, muchas de ellas primerizas, que desconocen el mundo de la maternidad o que se están acercando por primera vez a ella.
Y vamos con la primera pregunta que quiero hacerte hoy, que tiene que ver con el embarazo. Como ya te he dicho, la mayor parte de nuestras oyentes están embarazadas y están embarazadas por primera vez. Y a mí me gustaría saber y que le contaras a nuestras oyentes cómo repercute el estado emocional de una madre en el bebé. No solo en el nacimiento, sino también en ese bebé que se va a convertir después en un adulto. Eh bien, la question que vous posez, elle est très significative de l'époque à laquelle nous vivons. L'époque à laquelle nous vivons, nous nous posons des questions qui n'étaient pas habituelles jusqu'à une date récente. On ne se posait pas les questions de cette façon-là. Les gens de ma génération peuvent vous le dire. La pregunta que haces es muy significativa de la época en la que vivimos. Hoy en día nos hacemos preguntas que no eran habituales hasta hace poco. No nos hacíamos este tipo de preguntas. La gente de mi generación te lo podrá decir. J'ai commencé à être impliqué dans l'obstétrique au milieu du XXe siècle. On n'était pas curieux de cette façon-là. Empecé a dedicarme a la obstetricia a mediados del siglo XX y no teníamos ese tipo de curiosidad. Alors, ce qui est intéressant justement aujourd'hui, c'est que on interfère tellement avec l'accouchement et avec la grossesse qu'on se pose de nouvelles questions. Lo que es interesante hoy en día es que hay tanta intervención en el parto y la gestación que nos hacemos nuevas preguntas. Y sí, tenemos que hacer una referencia a una emoción que tiene la madre habitualmente cuando está embarazada por primera vez, que es el miedo. ¿Por qué cree Michelle que las mujeres tienen miedo a parir? ¿Por qué hoy en día hay muchas mujeres, cada vez más, que tienen, ya no es respeto, sino miedo a ese momento del nacimiento? Y muchas veces están durante el embarazo pensando en que ese momento va a ser catastrófico y no van a poder hacerlo bien, o puede que tengan miedo no solo a parir, sino también a que se complique algo o a que algo vaya mal. Alors, quand on pose des questions sur la nature de la peur de l'accouchement, les peurs qui peuvent émerger pendant la période de la grossesse, il faut rappeler que ça nous ramène à l'histoire. Cuando hacemos preguntas sobre la naturaleza del miedo al parto o los miedos que pueden surgir durante el embarazo, debemos recordar que esto nos lleva a la historia. Alors, cette question-là, il faut l'adapter au XXIe siècle. Et voilà pourquoi je veux évoquer un tournant dans l'histoire des humains et sans doute un tournant dans la peur de l'accouchement. Así pues, esta pregunta hay que adaptarla al siglo XXI. Por eso quiero mencionar un giro en la historia del ser humano y sin duda un giro en el miedo al parto. Il faut rappeler que nos ancêtres ont commencé à dominer la nature il y a environ 10 000 ans. Debemos recordar que nuestros ancestros empezaron a dominar la naturaleza hace unos 10.000 años. Alors, toujours on parle de la domestication des plantes et des animaux, mais on a oublié qu'il y a aussi la domestication des êtres humains. Entonces siempre hablamos de la domesticación de las plantas y los animales, pero nos olvidamos de que también se ha domesticado el ser humano. Avant cette crise, on a assez de documents pour dire que les femmes s'isolaient pour accoucher. Antes de esta crisis, tenemos suficientes documentos que confirman que las mujeres se aislaban para parir. Les femmes n'avaient jamais vu une autre femme en train d'accoucher. Las mujeres nunca habían visto a otra mujer dando luz. Et après, soudain, eh bien, la naissance a été socialisée. Y después, de golpe, el nacimiento ha sido socializado. Ça fait qu'on a commencé à en parler. Empezó a hablarse de ello. On a échangé des peurs. Se intercambiaron miedos. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça a été un sujet dominant. Y a partir de entonces fue un tema dominante. Et depuis, qui s'est amplifié avec de plus en plus de socialisation. Que desde entonces se amplificó con más y más socialización. Qui s'est amplifié et qui s'est transformé. Que se amplificó y se transformó. Jusqu'à l'époque moderne. Hasta la época moderna. Qui se caractérise avant tout par la masculinisation de l'environnement. Que se caracteriza principalmente por la masculinización del entorno. Maintenant, il y a des hommes qui se trouvent présents quand une femme accouche. Ahora hay hombres que están presentes cuando las mujeres están dando a luz.
Et puis, ce qui est relatif, aussi en relation avec la masculinisation, c'est la médicalisation. Y lo que viene unido a la masculinización es la medicalización. Alors, la médicalisation implique de nombreuses rencontres avec les milieux de professionnels, avec les professionnels. La medicalización implica numerosos encuentros con profesionales. Et le concept de risque revient constamment dans les conversations. Y el concepto de riesgo viene constantemente en las conversaciones. Beaucoup plus sans doute qu'au temps où ma mère, par exemple, accouchait. Muchísimo más sin duda que cuando mi madre, por ejemplo, daba a luz. Vers 1930. Hacia los años 30. Où elle ne lisait pas de livres sur l'accouchement. Donde no leía libros sobre el parto. Et elle n'en parlait guère qu'avec les femmes de son entourage, comme sa mère et sa sœur. Y solo hablaba de ello con las mujeres de su entorno, que eran su madre y su hermana. Donc c'est un sujet d'une extrême complexité parce que les objets de peur, les raisons d'avoir peur se sont transformés. Entonces es un tema extremadamente complejo porque los motivos de los miedos se han transformado. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est montrer la difficulté de la question. Lo que podemos hacer hoy es mostrar la dificultad de la cuestión. Et se demander, eh bien, comment aller plus loin, comment en savoir plus. Y preguntarse cómo podemos ir más allá y saber más. Alors, le sujet que vous abordez, il est important pour comprendre l'époque à laquelle nous vivons. Entonces, el tema que estás abordando es importante para entender la época en la que estamos viviendo. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, nous sommes dans des situations sans précédent. Hoy en día, sea cual sea el tema, estamos en situaciones sin precedentes. La nature de la peur pendant la grossesse et l'accouchement, cette peur, elle est différente de ce qu'elle était dans le passé. La naturaleza del miedo durante el embarazo y el parto es diferente de cómo era en el pasado. Eh bien, lorsqu'on est dans une situation sans précédent, que faut-il faire? Entonces, cuando estamos en una situación sin precedentes, ¿qué debemos hacer? Eh bien, il faut bien formuler les questions appropriées. Debemos formular las preguntas apropiadas. Voilà la raison d'être de mon dernier livre, déjà publié en anglais et bientôt en espagnol, c'est il faut apprendre à formuler des bonnes questions. Y esa es la razón de ser de mi último libro, que ya está publicado en inglés y pronto en español, es aprender a formular las preguntas correctas. Et surtout ne pas se presser pour offrir des théories, des réponses, des opinions. Y sobre todo no apresurarse para ofrecer teorías, respuestas y opiniones. Donc, je répondrai à votre question sur la peur pendant la grossesse et l'accouchement, simplement par un gros point d'interrogation. Entonces voy a contestar a tu pregunta sobre el miedo en el embarazo y el parto, sencillamente con un gran punto de interrogación. Okay. Comment maintenant formuler de bonnes questions? ¿Cómo ahora formular las preguntas correctas? Entonces, entiendo que para la mujer que nos está escuchando, que está embarazada, todas estas cuestiones que se están planteando, se pueden traducir como estar, en base a lo que has estado compartiéndonos, se podría traducir como no tener tanto afán de información, sino estar dentro de ella misma. ¿Podría ser ese un tip para la mujer embarazada, sobre todo la primeriza, que conecte con su propio proceso de embarazo, que se quede inmersa en esa gestación en lugar de estar tanto fuera? Oui, voilà une très très bonne question. Enfin, je vais la formuler autrement. Est-ce qu'il y a des dangers à en savoir trop? Bueno, esto es una muy buena pregunta que voy a formular de otra manera, y es si existe algún peligro en saber demasiado. Eh bien, il y a longtemps que cette question a été posée, et je vais évoquer un best-seller écrit il y a plusieurs milliers d'années et dans lequel cette question est abordée. Bueno, hace mucho tiempo que se ha planteado esta pregunta y voy a evocar un bestseller que se escribió hace miles de años donde esta pregunta se ha planteado. Tout le monde a entendu de ce best-seller et je vous recommande de relire les premières pages. Todo el mundo ha oído hablar de ese bestseller y les recomiendo leer las primeras páginas.
vous lirez quelques lignes sur la consommation des fruits de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le handicap qu'il y a à en savoir trop. Hay unas líneas que hablan de tomar el fruto del árbol del conocimiento y eso se refiere al hándicap de saber demasiado. Et sur la même page, vous lirez que les femmes sont condamnées à avoir des accouchements difficiles. Y en la misma página leerán que las mujeres están condenadas a tener partos difíciles. Eh bien oui, en savoir trop, c'est un handicap dans certaines situations. Así que efectivamente, saber demasiado es un hándicap en algunas situaciones. Et je voudrais évoquer une réponse que nous avions apportée à cette question à la maternité à Pithiviers en France. Y quisiera evocar una respuesta que habíamos dado a esta cuestión en la maternidad de Pithiviers, en Francia. Au lieu de multiplier les consultations et les séances d'information, nous invitions les femmes enceintes à se réunir autour du piano pour chanter. Donde en vez de multiplicar las consultas y las sesiones de información, invitábamos a las embarazadas a reunirse alrededor del piano para cantar. Nous étions convaincus qu'il est préférable d'avoir des émotions positives en chantant, en rencontrant d'autres femmes enceintes. C'était plus utile que d'avoir un supplément d'informations avec des détails techniques sur lesquels on ne peut pas agir quelquefois. Estábamos convencidos que es preferible tener emociones positivas cantando y reuniéndose con otras mujeres embarazadas que de tener un suplemento de información con detalles técnicos sobre los cuales a menudo no podemos actuar. D'une façon simple, on peut dire que le devoir de ceux qui côtoient des femmes enceintes, c'est-à-dire presque tout le monde, c'est de protéger les femmes enceintes de tout ce qui pourrait les inquiéter. Sencillamente podemos decir que el deber de quienes están en contacto con mujeres embarazadas, que es prácticamente todo el mundo, es protegerlas de todo lo que pueda inquietarlas. Justo has tocado un punto importante que tiene que ver con ese cuidado y con esa protección a la mujer embarazada. Y quiero abordar un tema que yo sé que particularmente a ti te utilizas mucho y llevas mucho defendiendo durante muchos años, y tiene que ver con la privacidad en el parto, con el proteger o el acompañar a la mujer durante el parto y las personas que están alrededor que se encarguen de que ese espacio sea un espacio tranquilo, sea un espacio seguro, sea un espacio donde la mujer esté tranquila y serena. ¿Cómo podemos cómo puede abordar una mujer embarazada esa petición a la gente que le rodea de protección de la que estabas hablando tú, sobre todo durante el embarazo y también durante el parto? Il faut que nous tous, nous changeons de façon de penser. Nous tous, nous soyons mieux au courant de ce qui peut gêner le déroulement d'une grossesse. Somos todos nosotros los que debemos cambiar nuestra forma de pensar y estar más informados de lo que puede molestar el desarrollo de un embarazo. Vale, en referencia al parto, esto que estás trayendo, Michelle, me parece importantísimo con respecto al parto. ¿Cuál es el espacio o cómo debe de ser ese espacio de parto para que esa mujer esté segura? Bien, il ne faut pas poser la question à l'échelle individuelle. Il faut agir sur le milieu culturel. Comment penser autrement? Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire cela. No hay que plantear la pregunta a nivel individual, hay que actuar a nivel cultural. ¿Cómo pensar de otra forma? Esto no se hace de un día para otro. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes à une époque où il faut changer de façon de penser. Lo que debemos entender es que estamos en una época en la que hay que cambiar nuestra forma de pensar. Nous ne sommes plus au XXe siècle. Ya no estamos en el siglo XX. Au XXe siècle, l'histoire de la naissance des bébés humains était avant tout influencée par des avancées techniques et technologiques. En el siglo XX, la historia del nacimiento de los bebés humanos estaba influenciada sobre todo por avances técnicos y tecnológicos. Il y a eu l'introduction des plastiques. Llegó la introducción de los plásticos. Il y a eu la révolution électronique. La revolución electrónica.
Il y a eu les avancées spectaculaires en technique chirurgicale et en technique d'anesthésiologie. Hubo avances espectaculares en técnicas quirúrgicas y anestésicas. Tout ça, c'était des avancées techniques et technologiques qu'il fallait absorber. Todo eso eran avances técnicos y tecnológicos que había que absorber. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Hoy en día es mucho más difícil. Parce que l'histoire de la naissance des bébés humains est avant tout influencée par des avancées scientifiques. Porque la historia del nacimiento de los bebés humanos está sobre todo influenciada por avances científicos. Et les avancées scientifiques nous poussent à changer de façon de penser. Donc à propos de toute la question, je dis, mais il faut qu'à l'échelle culturelle, on change de façon de penser. Y los avances científicos nos empujan a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso a nivel cultural debemos cambiar nuestra forma de pensar. Je vais donner un exemple. Voy a dar un ejemplo. Jusqu'à une date récente, on avait très peur des microbes. Hasta hace poco teníamos mucho miedo a los microbios. On considérait que les microbes étaient avant tout cause de maladies. Pensábamos que los microbios eran sobre todo causa de Il enfermedades. fallait protéger les bébés contre les ennemis. Había que protegerse y proteger a los bebés de los enemigos. Aujourd'hui, les scientifiques nous parlent des effets de la privation en microbes. On a besoin de microbes. Y hoy los científicos nos hablan de los efectos de estar privado de los microbios. Necesitamos los microbios. Alors que jusqu'ici, on avait peur. Peur de quoi? Des ennemis, des microbes. Maintenant, on nous apprend, mais on en a besoin. Cuando hasta ahora teníamos miedo de los enemigos, de los microbios, ahora nos dicen que los necesitamos. Mais c'est une façon parmi d'autres de dire que c'est à l'échelle culturelle qu'il faut changer de façon de penser. Es una forma, entre otras, de decir que es a nivel cultural que tenemos que cambiar la forma de pensar. Les raisons d'avoir peur ne sont plus les mêmes. Las razones de tener miedo ya no son las mismas. Je vais donner un autre exemple. Jusqu'à une date récente, on disait qu'il fallait se protéger des stress, des émotions stressantes. Voy a dar otro ejemplo. Hasta hace poco se decía que había que protegerse del estrés, de las emociones estresantes. On associait le stress avec une connotation négative. Se le daba al estrés una connotación negativa. Et soudain, les scientifiques nous disent qu'on a besoin de stress. Y de repente los científicos nos dicen que necesitamos estrés. On a besoin d'hormones de stress. Necesitamos las hormonas del estrés. Les hormones de stress ont beaucoup de rôles à jouer. Las hormonas del estrés tienen un gran papel que jugar. Et maintenant, les scientifiques s'intéressent à la privation en stress. Y ahora los científicos se interesan a la privación de estrés. Dans ce contexte, il y a une façon qu'on pourrait presque qualifier d'expérimentale pour étudier la privation en stress. En este contexto hay una situación que podemos calificar de experimental para estudiar la privación del estrés. C'est le cas des bébés nés par césarienne avant que le travail ne commence. Es el caso de los bebés nacidos por cesárea antes de que empiece el trabajo de parto. Ils ont été privés d'hormones de stress. Se les ha privado de las hormonas de estrés. Hormones de stress qui ont beaucoup de rôles à jouer, comme par exemple la maturation des poumons, du sens de l'odorat, etc. Hormonas de estrés que tienen un gran papel que jugar, por ejemplo, en la maduración de los pulmones y el sentido del olfato. Bien, ce qui caractérise notre époque, c'est qu'il faut changer de façon de penser. Y así lo que caracteriza nuestra época es que hay que cambiar la forma de pensar. C'est pourquoi votre question sur la peur, elle est tellement importante et vaste. Por eso tu pregunta sobre el miedo es tan importante y amplia. C'est qu'au cours de ces 5 dernières années, les raisons d'avoir peur se sont transformées. Y es que a lo largo de estos últimos 5 años, las razones de tener miedo se transformaron. On ne peut plus avoir peur des microbes ou des stress de la même façon qu'il y a 10 ans. No podemos ya tener miedo a los microbios o al estrés como hace 10 años. Donc voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes à une époque où il faut changer les façons de penser. C'est ce qu'on appelle entrer dans un nouveau paradigme. Así pues, lo que debemos entender hoy en día es que estamos en una época en la que hay que cambiar las formas de pensar. Es lo que se llama entrar en un nuevo paradigma. Et ça, on peut dire ça pour n'importe quel sujet. Il faut constamment penser autrement. Y podemos decir eso sobre cualquier tema. Tenemos que estar constantemente pensando de otra forma. Cette question, elle permet de situer l'époque à laquelle nous nous trouvons.
Esta pregunta permite ubicar la época en la que nos encontramos. On parle de la grossesse et de l'accouchement, mais on pourrait aborder n'importe quel autre sujet de la même façon. Hablamos del embarazo y del parto, pero podríamos abordar cualquier tema de la misma Et manera. que nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Hemos alcanzado los límites de la dominación de la naturaleza. Il faut changer de direction. Hay que cambiar de dirección. Bien, comment changer de direction? ¿Y cómo cambiar de dirección? Il faut d'abord changer de façon de penser. C'est ce qu'on appelle entrer dans un nouveau paradigme. Debemos primero cambiar las formas de pensar, es lo que se llama Et entrar en un cela nuevo n'est paradigma. pas utopique, il y a des raisons d'optimisme. Y eso no es utópico, es motivo de optimismo. Changer de pensée, c'est ce que nous peuvent nous aider à faire des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Y cambiar el pensamiento es lo que nos pueden ayudar a hacer las disciplinas científicas emergentes de evolución rápida. Donc je profite de votre question pour généraliser Así que aprovecho tu pregunta para generalizar et dire qu'aujourd'hui, tous les sujets doivent être abordés de façon nouvelle, y decir que hoy en día todos los temas deberían ser abordados de una nueva manera. y compris la peur de l'accouchement, par exemple. Incluso el miedo al parto, por ejemplo. Et chaque grande crise dans l'histoire de l'humanité Y cada gran crisis en la historia de la humanidad modifie les principaux sujets de peur, les dévie. modifica los principales temas del miedo, los desvía. Il y a 10 000 ans, quand l'accouchement était socialisé, on a commencé à avoir peur de l'accouchement. Hace 10.000 años, cuando se empezó a socializar el parto, empezamos a tener miedo del parto. Et soudain, dans la crise actuelle, on a modifié les raisons d'avoir peur. Y de repente en la crisis actual hemos modificado las razones por las cuales tener miedo. Donc il va falloir une période d'adaptation pour changer de façon de penser. Así que va a hacer falta un periodo de adaptación para cambiar la forma de pensar. Me parece fascinante el análisis, la visión, que es una visión muy global y muy necesaria con ese cambio de paradigma que estás hablando, Michel. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de percepción a nivel cultural y a nivel interno de cada una de las personas es el cambio que, como bien dices, estamos ahora mismo viviendo en plena transformación. ¿Y cómo crees que puede repercutir ese cambio a la hora de el cuidado de una mamá embarazada, o el cuidado, cómo puede repercutir ese cambio de mentalidad con un nuevo paradigma en el cuidado de una mamá, en todo su proceso de gestación, en todo el proceso de embarazo y, por supuesto, en el proceso del nacimiento de su bebé y de crecimiento también de crianza? Ne nous précipitons pas pour apporter des réponses. No nos apresuremos por dar respuestas. Il y a des questions qui peut-être sont plus urgentes que d'autres. Hay preguntas que quizás son más urgentes que otras. Et en particulier les questions concernant la façon dont on comprend les besoins d'une femme qui accouche. En particular, las preguntas relativas a la forma de entender las necesidades de una mujer que está de parto. Aujourd'hui, il est important de formuler les questions de façon nouvelle. Hoy en día es importante formular las preguntas de una forma nueva. Si vous ouvrez les livres destinés aux professionnels de la santé, vous trouverez quelques paragraphes sur la physiologie de l'accouchement. Si abres un libro dedicado a los profesionales de la salud, encontrarás un párrafo sobre la fisiología del parto. Mais le point de départ, habituellement, n'est pas le meilleur. Le point de départ du sujet qu'elle a abordé n'est pas le meilleur point de départ. Pero habitualmente el punto de partida del tema abordado no es el mejor. Dans tous les livres, on commence par se demander pourquoi, dans l'espèce humaine, l'accouchement est-il difficile? En todos los libros la primera pregunta es el por qué en la especie humana el parto es difícil. Et alors, on nous montre des dessins du squelette de la mère, de la forme et de la dimension de la tête du bébé, et on nous dit, pour des raisons mécaniques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine, point. Nos muestran dibujos del esqueleto de la madre, de la forma y la dimensión de la cabeza del bebé, y nos dicen que es por razones mecánicas que el parto en la especie humana es difícil, y punto. On n'a pas besoin d'en dire plus, puisqu'on ne peut pas changer la forme et les dimensions du squelette de la mère pendant la grossesse, on n'a pas besoin d'en dire plus. No hace falta decir más, ya que no se puede cambiar la forma y las dimensiones del esqueleto de la madre durante el embarazo.
Donc on ne s'intéresse pas à la physiologie de l'accouchement Así que no nos interesa la fisiología del parto et on ne comprend pas les besoins de base d'une femme qui accouche. y no entendemos las necesidades básicas de una mujer de parto. Mais tout change si on prend pour point de départ une autre question. Pero todo cambia si tomamos como punto de partida otra pregunta. La question utile est facile à formuler. La pregunta útil y fácil de formular. Comment expliquer que occasionnellement, certaines femmes accouchent très vite et très facilement. ¿Cómo explicar que ocasionalmente algunas mujeres dan a luz muy rápido y con mucha facilidad? Comment expliquer que dans l'espèce humaine, l'accouchement peut être occasionnellement très rapide et très facile? ¿Cómo explicar que en la especie humana el parto puede ser ocasionalmente rápido y fácil? Même pour un premier bébé, et même quand la mère n'a rien de particulier sur le plan morphologique. Incluso para un primer bebé y cuando la madre no tiene nada en particular desde el punto de vista morfológico. Ben, ça, c'est la question utile, Esa es la pregunta útil, mais inhabituelle. pero inhabitual. Alors, si on part de cette question, Entonces, si partimos desde esa pregunta et si on est imprégné de ce qu'apporte la neurophysiologie moderne, y si nos impregnamos de lo que aporta la neurofisiología moderna, eh bien, on introduit une façon toute nouvelle de comprendre les besoins d'une femme qui accouche. introducimos una forma totalmente nueva de entender las necesidades de una mujer de parto. On tient compte de ce que nous apprend la neurophysiologie moderne. Tomamos en cuenta lo que nos enseña la neurofisiología moderna. Pour réaliser l'importance de ce qu'on apprend, il faut faire un rappel de ce que tout le monde sait. Y para darnos cuenta de la importancia de lo que estamos aprendiendo, tenemos que recordar algo que todo el mundo sabe, Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui caractérise l'être humain, que es que lo que caracteriza al ser humano c'est un énorme cerveau extrêmement développé, es un cerebro enorme, extremadamente desarrollado, avec en particulier ce qu'on appelle un nouveau cerveau, un néocortex, en particular con lo que llamamos un nuevo cerebro, un neocórtex, développé que dans notre espèce à un tel degré. que solo está tan desarrollado en nuestra especie. Il faut réaliser ce qui est nouveau. Hay que darnos cuenta de lo que es nuevo. Jusqu'à présent, on présentait ce nouveau cerveau, ce néocortex, comme un outil au service de fonctions physiologiques vitales. Hasta ahora presentábamos ese nuevo cerebro, el neocórtex, como una herramienta al servicio de las funciones vitales. On disait ce nouveau cerveau développé à l'extrême dans l'espèce humaine renseigne sur le temps, l'espace, facilite la communication. Decían que este nuevo cerebro desarrollado de forma extrema en la especie humana informa sobre el tiempo, el espacio, facilita la comunicación. On le présentait comme un outil. Lo presentábamos como una herramienta. Et soudain, nouvelle façon de penser. Y de repente, una nueva forma de pensar. On s'aperçoit que dans certaines situations, c'est presque le contraire. Nos damos cuenta de que en algunas situaciones es casi lo contrario. L'activité du néocortex, du nouveau cerveau, peut inhiber, gêner, rendre plus difficile des fonctions physiologiques. La actividad del neocórtex, el nuevo cerebro, puede inhibir, entorpecer y dificultar las funciones fisiológicas. C'est un concept qu'il va falloir apprendre à divulguer, c'est le concept d'inhibition néocorticale. Y es un concepto que tenemos que empezar a divulgar, es el de la inhibición neocortical, Qui est en train de devenir une clé pour comprendre la nature humaine en général que está siendo clave para entender la naturaleza humana en general et certaines fonctions physiologiques en particulier. y algunas funciones fisiológicas en particular. Alors, pour bien faire comprendre ce concept, j'ai donné un premier exemple Y para entender bien este concepto, voy a dar un primer ejemplo d'une fonction physiologique de una función fisiológica qui est habituellement inhibée, gênée par l'activité du nouveau cerveau, du cerveau qui pense. que está habitualmente inhibida, entorpecida por la actividad del nuevo cerebro, del cerebro que piensa. Je vais prendre un exemple facile à comprendre. Voy a tomar un ejemplo fácil de entender. C'est le sens de l'odorat. Es el sentido del olfato. Si vous buvez un verre de vin, Si tomas un vaso de vino, après cela, votre sens de l'odorat est aiguisé, il est plus fort. después
Tu sentido del olfato está agudizado. Quand vous buvez un verre de vin, vous absorbez de l'alcool, Cuando tomas un vaso de vino, absorbes alcohol, vous réduisez le contrôle par le néocortex, reduces el control del neocórtex, vous renforcez certaines fonctions physiologiques. reforzando algunas funciones fisiológicas. Bien, ça, c'est simplement pour faire comprendre ce concept essentiel d'inhibition néocorticale. Esto para entender el concepto esencial de inhibición neocortical. Quand on comprend cela, on peut commencer à parler de l'accouchement. Cuando entendemos esto, podemos empezar a hablar del parto. On est en mesure de comprendre la solution que la nature a trouvée Podemos entender la solución que la naturaleza ha encontrado pour rendre l'accouchement dans l'espèce humaine possible et même éventuellement facile. para que el parto en la especie humana sea posible y eventualmente fácil. C'est une solution facile à résumer Es una solución fácil de resumir qui rend l'accouchement possible, c'est la réduction de l'activité du néocortex. que hace el parto posible y es la reducción de la actividad del neocórtex. Accoucher, ce n'est pas le travail du cerveau qui pense, du cerveau logique. Parir no es el trabajo del cerebro que piensa, del cerebro lógico. Accoucher, c'est le travail de structures cérébrales archaïques primitives. Parir es el trabajo de estructuras cerebrales arcaicas, primitivas. Il y a encore quelques personnes qui savent que quand une femme peut accoucher très facilement, elle donne l'impression de se couper du monde. Todavía hay algunas personas que saben que cuando una mujer puede dar a luz con mucha facilidad, da la impresión de aislarse del mundo. Elle oublie ce qui se passe autour, elle oublie ses plans, ses projets. Se olvida de lo que ocurre alrededor, de sus planes, de sus proyectos. Elle oublie ce qu'elle a lu dans les livres. Se olvida de lo que leyó en los libros. Elle se comporte d'une façon qui habituellement serait inacceptable de la part d'une femme civilisée. Se comporta de una forma que habitualmente sería inaceptable en una mujer civilizada. Elle ose crier, elle ose jurer. Se atreve a gritar o a maldecir. Des symptômes auxquels on n'a pas fait attention jusqu'à présent, mais qui sont extrêmement importants. Algunos síntomas a los cuales no hemos prestado atención hasta ahora, pero que son muy importantes. Par exemple, des femmes en plein travail qui perçoivent des odeurs que personne d'autre ne peut percevoir. Por ejemplo, mujeres en pleno trabajo de parto que perciben olores que nadie más puede percibir. Et quand les femmes sont assises sur une autre planète, il y a un moment où elles peuvent trouver des postures, des positions bizarres, inattendues. Y así cuando están en otro planeta hay momentos en los cuales pueden encontrar posturas raras, inesperadas, primitivas. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? ¿Qué significa todo eso? Ça veut dire une mise au repos du néocortex, du cerveau qui pense. Significa una puesta en reposo del neocórtex, del cerebro Voilà que piensa. comment je peux expliquer aujourd'hui la solution que la nature a trouvée Así podemos explicar hoy la solución que la naturaleza ha encontrado pour rendre l'accouchement dans l'espèce humaine possible et même éventuellement facile. para que el parto en la especie humana sea posible y eventualmente fácil. Alors, lorsqu'on a compris cela, Cuando hemos entendido eso, il n'y a pas besoin de longs discours pour comprendre quels sont les besoins de base d'une femme qui accouche. no hace falta largos discursos para entender las necesidades básicas de una mujer de parto. Une femme qui accouche a besoin d'être protégée Una mujer que está de parto necesita estar protegida contre tout ce qui pourrait stimuler le cerveau qui pense, le néocortex. de todo lo que pudiera estimular el cerebro que piensa, el Eh neocórtex. bien, soudain, nous sommes dans une nouvelle façon de penser. Y de repente estamos en una nueva forma de pensar. Le mot clé est protection. La palabra clave es protección. Les physiologistes nous disent on ne peut pas aider, on ne peut pas guider, on ne peut pas faciliter activement un processus involontaire. Los fisiologistas dirán que no se puede ayudar o facilitar un proceso involuntario, Mais on peut essayer de le protéger. pero podemos intentar protegerlo. Donc voilà, une façon de penser absolument nouvelle. Así pues, esto es una forma de pensar totalmente nueva. Protéger en particulier contre tous les stimulants du néocortex. Proteger en particular de todos los estímulos del Bon, neocórtex. ça c'est facile à rappeler. Eso es fácil de recordar. Il y a le langage. Está el lenguaje. Il n'y a rien de pire que de parler à une femme en travail. No hay nada peor que hablar a una mujer en trabajo de Il y a parto. la lumière, la lumière. Está la luz Puis il y a tout ce qui peut attirer l'attention. y todo lo que pueda llamar la atención.
Par exemple, si vous observez une femme au travail, elle s'observe elle-même, elle fait attention à elle-même. Si observas a una mujer en trabajo de parto, se está observando a ella misma. Une femme au travail doit aussi être protégée contre ce qui peut lui faire peur, l'inquiéter. Una mujer en trabajo de parto debe ser protegida de lo que le pueda dar miedo, lo que le pueda inquietar. Quand on est inquiet pour une raison ou une autre, on fait attention. Cuando estamos preocupados por un motivo o por otro, tenemos cuidado. Donc souvent, c'est une façon radicalement nouvelle de comprendre le besoin de comprendre et de redécouvrir le besoin de base de la femme qui accouche. Y esta es una forma totalmente nueva de entender y de redescubrir las necesidades de una mujer de parto. Après des millénaires de socialisation. Después de milenios de socialización. Des millénaires pendant lesquels on voulait aider les femmes à accoucher, à les contrôler, à les guider. Milenios en los cuales queríamos ayudar a las mujeres a controlarlas y guiarlas. Eh bien, ça c'est une autre façon d'illustrer la période dans laquelle nous sommes. Y esta es una buena forma, una nueva forma de ilustrar el periodo en el que estamos. Nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Hemos alcanzado los límites de la dominación de la naturaleza. Comment prendre une autre direction? ¿Cómo tomar otra dirección? Eh bien, aujourd'hui, il y a toujours des raisons d'optimisme. Hoy en día tenemos todavía motivos para ser optimistas. C'est ce que nous apportent des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Y es lo que nos traen las disciplinas emergentes científicas de evolución rápida. Qui nous poussent à changer de façon de penser. Que nos empujan a cambiar la forma de pensar. Voilà pourquoi c'est si difficile. Por eso es tan difícil. Il ne s'agit plus d'assimiler des avancées techniques ou technologiques. Ya no se trata de asimilar adelantos técnicos o tecnológicos. Il faut changer de pensée. Hay que cambiar la forma de pensar. En prenant pour point de départ tomando como punto de partida ce qu'il faut savoir expliquer aujourd'hui à tout le monde. Lo que hay que saber explicarle hoy a todo el mundo. Et pas tellement aux femmes enceintes. Quand une femme attend un bébé, c'est pas le moment qu'elle pense trop. Y no a una mujer embarazada, porque cuando una mujer está esperando un bebé, no es el momento de que piense demasiado. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'agir à l'échelle culturelle. Hoy en día, la prioridad es actuar a escala cultural. Il faut faire comprendre à l'échelle culturelle. Tenemos que hacer entender a escala cultural. En ce qui concerne la naissance des bébés humains. Que en lo que se refiere al nacimiento de bebé humano. Que est une question préliminaire. Que es una cuestión preliminar. Nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Hemos alcanzado los límites de la dominación de la naturaleza. Aujourd'hui, avec l'incompréhension de la physiologie de l'accouchement. Hoy en día, con la incomprensión de la fisiología del parto. À une époque où on dispose d'assistance pharmacologique bon marché. En una época en la que disponemos de asistencia farmacológica económica. À une époque où on fait des césariennes avec beaucoup de sécurité. En una época en la que hacemos cesáreas con mucha seguridad. Eh bien, on peut dire qu'à l'échelle mondiale, podemos decir que a escala mundial, le nombre de mères, de femmes qui mettent au monde leur bébé par elles-mêmes, el número de mujeres que dan a luz a su bebé por ellas mismas, c'est-à-dire grâce à la libération de ce qu'on peut appeler un cocktail d'hormones de l'amour, es decir, gracias a la liberación de lo que podemos llamar un cóctel de hormonas del amor, ce nombre est devenu insignifiant. Ese número se ha vuelto insignificante. C'est facile à expliquer à tout le monde en quelques instants. Es muy fácil de explicar a todo el mundo en unos instantes. Plus besoin de libérer des hormones de l'amour pour avoir des bébés. Ya no hace falta liberar hormonas del amor para tener bebés. Quel tournant dans l'histoire de l'humanité. Qué vuelco en la historia de la humanidad. Quelle façon de réaliser que nous sommes au bord du précipice. Qué forma de darnos cuenta que estamos al borde del precipicio. Et quelle bonne façon d'expliquer que lorsqu'on est au bord du précipice, y qué buena manera de explicar que cuando estamos en el borde del precipicio, il n'y a qu'une seule attitude qui peut être utile. Solo una actitud puede ser útil. C'est de changer de direction. Es tomar otra dirección. C'est-à-dire changer de façon de penser. Es cambiar la forma de pensar. C'est-à-dire reconsidérer toutes les traditions, toutes les croyances, tous les rituels. Es decir, reconsiderar todas las tradiciones, las creencias, los rituales. Et ce n'est pas complètement impossible. Y no es totalmente imposible. Grâce à des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Gracias a disciplinas científicas emergentes de evolución rápida. Y compris la neurophysiologie.
incluso la neurofisiología, qui nous aide à redécouvrir soudain les besoins d'une femme qui accouche. que nos ayuda a redescubrir de repente las necesidades de una mujer de parto. On comprend aujourd'hui que l'important, quand une femme accouche, c'est de la protéger quand s'il peut la gêner. Y de entender que lo importante cuando la mujer está dando a luz es protegerla de lo que puede molestarla. Donc voilà les questions énormes que nous devons aborder aujourd'hui. Así, estas son las preguntas enormes que debemos abordar hoy. Grâce à vos questions, on en a abordé quelques-unes, les plus importantes sans doute. Gracias a tus preguntas hemos abordado algunas, las más importantes sin duda. Eh bien, ce qu'il faut maintenant aujourd'hui, c'est participer à l'émergence d'une nécessaire prise de conscience. Así, lo que debemos hacer hoy es participar en el surgimiento de una necesaria toma de conciencia. La priorité n'est pas tellement de s'adresser aux femmes qui attendent un bébé. La prioridad no es necesariamente dirigirse a las mujeres que están esperando un bebé. La priorité est beaucoup plus de participer à l'émergence d'une nécessaire prise de conscience. La necesidad es participar en el surgimiento de una necesaria toma de conciencia. Pour être utile, il faut d'abord, dans des situations sans précédent, bien formuler des questions. Para ser útil, tenemos primero que, en una situación sin precedentes, formular las preguntas Donc, j'ai correctas. répondu à vos questions en montrant un point d'interrogation. Entonces, contesté a tus preguntas con un gran signo de interrogación. Merci. Gracias. Gracias, Michel. Esa visión, este viaje, porque hemos estado haciendo un viaje de tu mano a nivel cultural, la importancia de la parte cultural, la inhibición de esa parte cerebral que es el neocórtex, a mí también me parece fundamental, y cómo la experiencia de las mujeres dando a luz y pariendo se hace gozosa, se hace integrada y se hace natural cuando están protegidas, como bien dices, de todo ese neocórtex que las está alarmando. Me parece una visión fascinante, como siempre, todo lo que traes me parece fascinante. Y con respecto a estas preguntas que traes en este último libro, en el nacimiento y evolución del Homo sapiens, que hemos estado hablando de una forma indirecta sobre él, ¿qué respuestas hay en ese libro? ¿Qué respuestas trae tu último libro? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bien, dans mon livre, je me présente comme un étudiant interdisciplinaire en nature humaine. En mi libro me presento como un estudiante interdisciplinar en naturaleza humana. Ça veut dire que j'aborde un nombre de sujets, un nombre extrêmement grand de sujets d'une très grande diversité. Significa que abordo una serie de temas extremadamente diversos. Qué ganas de leerlo, Michel. Mais ce que j'insiste surtout sur les périodes de transition, sur les liens entre des sujets qu'habituellement on sépare à l'ère de la spécialisation à l'extrême. Insisto sobre todo en los periodos de transición, sobre los vínculos entre temas que habitualmente separamos en la era de la especialización extrema. Ganas de leer este último libro, tengo muchas ganas. Después de además de esta charla maravillosa, quiero darte las gracias, Michel, por tu tiempo. Gracias por ese servicio que estás constantemente dando, por tu disposición, por estar siempre en esa visión y ahora en esa visión de cambio cultural que nos trae realmente el cambio real dentro del mundo del nacimiento. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Bye bye.